Hola, sean todos bienvenidos a este programa Variedades, donde estaremos tocando diversos temas de importancia con tres mentes diferentes, con las épocas diferentes. Bienvenidas, mis amigas, se presentarán. Soy Esmeralda de Linares. Bienvenidos, buenas noches. Muy buena noche a todos. Estoy aquí para platicar sobre los temas que vamos a tocar el día de hoy, que van a ser de la educación. Mi nombre es Mónica Linares. Hola, bienvenidos a todos a este programa Variedades. Mi nombre es Daniela García. Y empezamos este programa fantástico con la opinión de la más antigua. Déjenme decirles que lo importante de la educación en nuestra época era que había demasiados principios y valores que se manejaban, cosas que con el tiempo se han estado perdiendo. La realidad es que la educación empezaba en casa y se cimentaba en la escuela. El día de hoy ya la juventud piensa diferente a como eran nuestros tiempos. Quienes son contemporáneos, hablo de la educación en las tres épocas, que es a mediados del siglo pasado, a finales del mismo siglo y en lo que vamos transcurriendo de este siglo 2024. Así que bienvenidos sean todos e iniciamos de todo corazón esperando que el programa sea del completo agrado de ustedes. Quiero decir que recordar es volver a vivir y es demasiado importante que la juventud conozca, que la juventud de hoy conozca la educación que en el ayer tuvimos. Nuestros padres nos enseñaron principios y valores que en la actualidad con el tiempo se han ido perdiendo. Aparte de la educación de casa, también los conocimientos eran más rígidos, más estrictos, más disciplinados. Se aprendía para la vida, no para ganar un examen, como en la actualidad se está observando. Es demasiada importancia la que le debemos dar las personas de la tercera edad para recuperar todo esto que se ha estado perdiendo, a pesar de que el tiempo todavía nos tiene con nuestras generaciones, pero ya no se aprecia, ya no se estima todo lo que antes podíamos recibir por parte de nuestros padres, podíamos recibir por parte de nuestros abuelos y nuestros maestros. Era el conjunto completo donde se conjugaba toda la educación en su magnitud, no solo en conocimientos, sino que en valores que en la actualidad se han perdido. Lamentablemente, tal vez hice una ofensa cuando acudí a una reunión esta semana que pasó, que hablamos derechos humanos. No, derechos humanos no es malo, simplemente llegamos a malinterpretar lo que son los derechos humanos y dejamos que se atropellaran los derechos principales de la familia. En nuestro país, en un país todavía subdesarrollado, no estábamos preparados todavía para recibir la magnitud que los derechos humanos están dando en sus exigencias. Y ahora lo podemos observar entre la misma juventud estudiantil, cómo los mismos jóvenes ya tienen una mentalidad más liberada, una mentalidad más con más amplitud de formar criterios tal vez equivocados, pero de verdad no se entiende por qué no podemos mantener resguardado
esos principios que teníamos en los años anteriores. Ahora vamos a ver qué nos dice nuestra compañerita para ver que también ella qué opina en su época. Bueno, pues yo la verdad es de que he vivido, pues crecí realmente con las enseñanzas cuando estuve estudiando en la primaria de las épocas antiguas, o sea, la enseñanza antigua donde uno pues respetaba al docente, realmente uno lo respetaba y en cierto modo le tenía un poquito de temor al docente. Yo recuerdo muy bien que, y para todos en todas las edades, creo que el cuco en la educación ha sido las tablas, aprenderse a las tablas. Entonces yo tengo tan grabado en mi mente que cuando pues uno iba y pasaba el docente preguntándole a uno, bueno, las tablas, y uno daba la respuesta equivocada, pues ponía la mano y recibía un castigo. Entonces uno, por ese temor o por no recibir el castigo, uno se las aprendía. O sea, uno aprendía y realmente nos enseñaron a memorizar. No teníamos mucha analítica como en la educación actual hay. A los niños se les está generando más el análisis ahora. Yo recuerdo que nosotros nos daban un laboratorio y bueno, venían las preguntas del libro, venían las preguntas del laboratorio y ganaba el que contestaba bien todas las respuestas. O sea, no era aquello de que uno tenía respuestas abiertas a la interpretación, era respuesta cerrada. Entonces todo eso creo que ahora yo lo viví también como de grande, que ya el análisis a mí, yo sí tuve un poco de dificultad cuando ya tuve que empezar a analizar y a tener que dar respuestas en base a criterio propio, a análisis propio. Para mí, pues ya fue un poco eso más complicado, o sea, tuve que aprender nuevamente a estudiar. Y también cuando ya me tocó trabajar con mi hijo lo que era la educación, esa parte del análisis, tuve que aprender aún más a poder ayudarlo a él a desarrollar esa habilidad que en la educación antigua no se da. No sé qué opinas tú, Mónica. Pues yo la verdad creo que en mi época, ¿verdad? Donde yo estudié en el grado de primaria, hubieron así como cosas buenas que yo puedo opinar a comparación de las épocas anteriores, que se habla muchísimo de las épocas anteriores, pero yo podría opinar de que así como hay cosas que considero que han mejorado, hay cosas que también han empeorado. Por ejemplo, algo que ahorita en la actualidad, ¿verdad?, está muy diferente a como yo estuve antes, es que, por ejemplo, cuando yo entré primero primaria, yo tenía 5 años, algo que no se puede hacer ahorita. Eso ya pero es una cuestión más del sistema, ¿verdad?, del sistema educativo de Guatemala. Pero en sí, pienso que sí ha cambiado demasiado, al menos comparando mi época con la actual, ¿verdad?, que yo nací en los 2000, en 2004. Entonces, pues sí puedo decir de que al menos yo sí aprendí, pero creo que depende mucho también del maestro, del centro educativo y de las ganas que tenga el maestro, de la vocación, mejor dicho, del maestro. Porque así como hay maestros que tienen vocación, tal vez el sistema les limita sus capacidades como maestros, pero hay maestros que no la tienen y que por más que el sistema pueda estar a favor del estudiante, ¿verdad?, en este caso, no aprovechan este beneficio que les da el sistema, que les puede llegar a dar. Entonces yo pienso que la calidad de la educación depende muchísimo de la vocación del docente y de las posibilidades que tenga en sí de apoyar al alumno. Sí, eso es cierto. La realidad es que sí es verídico que la capacidad del maestro le permite a él ampliar el conocimiento del alumno, la fase de aprendizaje. En la actualidad, tal vez para las personas de mi época, lo que nos dificulta es la tecnología, porque nosotros aprendimos ahí sí que a utilizar una máquina de escribir, pero también aprendimos con base a eso a que nuestro cerebro funcionara, por lo tanto, nuestra ortocaligrafía era buena. Mis respetos para el licenciado Rocha, que era el catedrático del curso de idioma español, dando
el curso de donde él es originario, de origen español. Entonces, era un sistema educativo, una enseñanza completa, integrada, ¿verdad? Por ejemplo, también mis respetos para el licenciado González Maeda. Les estoy mencionando personajes que para mí dejaron huella en mi vida, en la enseñanza educativa. El licenciado González Maeda nos daba el curso de historia y la historia era interesante, nos interesaba averiguar, por ejemplo, personajes como palitos chinos en la expresión artística, ¿ya? Sí, y realmente esa es una de las áreas que siento yo que ahorita el CNB pues ya no lo promueve tanto, las áreas artísticas. Ya casi en los colegios ya no se mira la clase o el curso de pintura, de dibujo, de artes, de hogar. Yo recuerdo de artes industriales, nos hacían hacer, bueno, a los jóvenes, y también separaban el curso a las mujeres en hogar y a los hombres en industriales. Luego lo integraron para que tanto los hombres como las mujeres aprendieran ambos habilidades, ambos oficios. Entonces, pero nos hacían hacer repisas, cosas útiles para el hogar, o sea, realmente manualidades. Yo aprendí a bordar en el curso de hogar cuando estaba en básico, con la señora Sandra Michelena. Una paciencia que tenía esa señora para enseñarle a uno, y la verdad, allá el curso de hogar como que era su pasión, porque ella se entregaba tanto en ese curso. Entonces, siento que esos cursos deberían de volverse a integrar de alguna manera en el... Sí, lamentablemente desde la perspectiva de que yo estoy observando en la actualidad, es de que la tecnología vino a atropellar ese crecimiento cognitivo, porque ahora es más fácil apachar un botón en la computadora y le sale toda la información. Yo creo que depende del uso que se le dé. Pero los jóvenes son así, en la actualidad todos pues sí, se acomodan. O sea, yo también reconozco eso, ¿verdad? Porque tal vez hasta uno, ¿verdad? Yo soy estudiante, pero también soy maestra. Entonces yo también miro que son algunos de los estudiantes, ¿verdad?, que en realidad aprovechan la tecnología para lo que es como para un apoyo, un soporte. Entonces tal vez es una herramienta mal utilizada por muchos, porque es una herramienta muy útil, porque es demasiado útil la tecnología. Pero en realidad muchos estudiantes, ¿verdad?, se aprovechan de que esa herramienta esté tan al alcance de la mano que pues les resuelven literalmente todo. Sí. Entonces, con respecto a lo que decía la señora Dani, yo pienso que también las áreas que deberían de recuperarse son las áreas de hogar, prácticas. ¿Por qué? Al menos yo estudié en el Méndez, y en el Méndez habían tanto como estudiantes que tenían recursos como estudiantes que no tenían recursos. Entonces, ¿qué hacían esos estudiantes? Se metían a estudiar al Méndez Montenegro porque usaban las subáreas para aprender un oficio. Para aprender un oficio. Eso, y de todas formas se formaban en el nivel medio, o al menos en el ciclo básico, ¿verdad?, que es un ciclo demasiado importante. Entonces yo considero que al menos los establecimientos que son así experimentales son demasiado útiles, y la verdad es que qué beneficio tener uno aquí en Mazatenango, porque lo rodea muchísimas áreas rurales, las cuales pueden tener un beneficio muy grande con este tipo de establecimientos. Entonces sí, las áreas, al menos yo doy esas áreas, doy artes industriales y les enseño a hacer repisas, y yo no sabía, pero yo me tuve que informar, porque pues eso es el labor de uno de docente, ¿verdad? Aprender. Y me tuve que informar, y yo les enseñé a hacer repisas, les enseñé a bordar, les enseñé a hacer sus sobrefundas. Entonces los jóvenes se sienten útiles, y aparte que se sienten útiles, pueden ser productivos con un aprendizaje que están teniendo ellos. En la casa de mi mamá, todavía tiene un espejo que mi hermano en básico se lo hizo, y que era en soldadura.
y que era de llantía y no sé qué. Y ellos lo trabajaron, o sea, eso, y él se lo regaló a mi mamá, o sea, y todavía lo tiene ahí guardado, o sea, no guardado en uso, por así decirlo. O sea, de reliquia. De reliquia, sí. De Fíjense recuerdo. que antes yo hago memoria, retrocedo en el tiempo porque recordar es volver a vivir y eso es fantástico. Yo hago memoria cuando a mí me enseñó, hablábamos de las tablas de multiplicar, la señora Carmen Gordillo de Salazar. Era el cuco de la escuela 25 de junio. Pero nunca se me olvidaron las tablas, porque recuerdo... ¿Cómo se las enseñaron, mis? Cuéntenos esa anécdota, ¿cómo le enseñaron a ustedes? Es importante recordar, vuelvo a repetir, porque recordar es vivir, y vivir para no sentirse uno inútil es bueno. Sí. Recordar eso. Ella me enseñó las tablas de multiplicar cuando no se las dije. Me sacó bajo la campana con unas tapitas de gaseosa boca arriba e hincada y me dijo: de ahí no te levantas mientras no te aprendas las tablas. Lo que no me había aprendido en una semana me lo aprendí en una hora. Y nunca se me olvidaron. Y nunca se me olvidaron. Que siento que también antes en las escuelas era cruz, palo y calavera. Sí, o sea, yo siento que era demasiado. O sea. Pero eso es lo que la juventud ahorita necesita, a causa que todo No, eso se ha perdido. Sí, yo siento que sí tiene que haber disciplina en pero las no a aulas, esos niveles. pero no a este. Bueno, Cristo se lo come sí. vivo, los recursos, los derechos humanos. Pero fíjense que precisamente, no solo en puntos claves, de cursos claves, sino que también con ella nos enseñaba a declamar, nos enseñaba el arte. Eso también como se ha cantar, perdido. La oratoria. los concursos de oratoria. Entonces, había estímulo en todos los campos. Sí. ¿Verdad? Cosa que ahorita le dice uno a un niño, a un alumno, se va a aprender el poema. Ay, yo no salgo, yo no participo, es lo primero que dice. No, dejen eso, o sea, los niños ahora quieren, se los va a decir. Yo tengo un sobrino y él de veras que cada vez que tiene que hacer, o decir, mejor dicho, hacer el poema, si él lo tiene que hacer, nos cuesta mucho. Y cuando él lo tiene que declamar, quiere que sean poemas de máximo 10 líneas. Y estoy hablando de un niño que ya está en sexto primaria, o sea, ¿cómo va? Y yo le digo, ¿cómo vas a dar un poema de 10 líneas? Estás en sexto primaria. O sea, un poema de 10 líneas para mí es para un niño de primero o de prepa. Vamos así, para prepa primero. Así es. Yo ahí en ese aspecto sí puedo decir yo que a mí sí me educaron como antes, porque yo de pequeña siempre me metían a participar en todos los concursos habidos y por haber. Y era de que me aprendiera, desde los 5 años me aprendo yo papeles en dialecto. Y me los tenía que aprender porque si no, yo terminaba llorando, ¿verdad? Entonces yo no quería llorar y por eso me los aprendía. No te ponían con tapitas. No, eso no lo hacían, pero puedo decir que aplicaban la fuerza. Pero fíjense que es muy importante porque yo les digo, el haberse perdido de esas exigencias dio lugar a que se perdieran muchos deseos de superación y aprendizaje, ¿verdad? Eso es cierto. ¿Verdad? Eso es cierto. Porque uno no quería ser castigado por la señora, no quería quedarse sin recreo, no quería quedarse prácticamente media hora bajo el sol. No quería recibir el castigo. Entonces uno se preocupaba por cumplir. Y lo peor era de que, bueno, en mi recuerdo desde que uno llegaba a la casa a decir y a contar el castigo que le habían impuesto y que procedía. En el lugar ¿Y qué hiciste? de apapacharlo, le metían sus 2 chicotazos. Ahí sí. Merecido por no aprender. Así es. Es tu responsabilidad. No, que en eso sí yo nunca le di ni una queja de esos a mi mamá porque a mí me daba pena. Decía yo, ¿será que si le digo me va a ir peor a mí? Mejor no le decía y me aguantaba porque decía yo, me lo merezco. Y es cierto, o sea, que teníamos, creo que si lo vemos desde este punto de vista, la educación antes tenía el respaldo en casa de la familia. Exacto. Así es. Tenía el respaldo de los padres. Sí. Ahora ya no. Los maestros realmente en la actualidad los maestros ya no tienen el respaldo
de los padres de familia y ya no tienen como la potestad de poder no infringir un castigo en los niños, pero ni siquiera pero de sí usar una la disciplina y crearles una obligación de aprendizaje realmente. Créame que yo lo he visto, yo lo veo no directamente con mi hija en el colegio, sino que de forma indirecta en otro grado por un amiguito de mi nena. O sea, no es que yo diga, ay, es un excelente alumno, pero él es muy cumplido. Su mamá está muy hecha a la antigua, como se dice, y bueno, el cronograma dice que para hoy tenés que entregar la tarea, bueno, hoy la hacemos. Tiene que aprenderse una declamación, un poema, hicieron un concurso de declamación y tenía que aprenderse él lo que le correspondía y lo hizo, se lo aprendió. Pero como solo él era el único que sabía y el único que aprendió su poema, entonces le dieron oportunidad a los niños de hacerlo otro día. No ese día que habían quedado, sino que otro día. Entonces, sí ha cambiado, miren, la educación ha cambiado tanto. Fíjense sí. que sin ir muy lejos, yo lo pude comprobar hoy en el colegio donde fui a dar clases, que les digo yo que les dije, hagan versos, porque a uno lo invitaban a hacer la poesía antes. ¿Y qué era lo que nos decían nuestros maestros de idioma español? Mírense en un espejo, inspírense en ustedes mismos. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. Inicio de publicidad. SIL TV. El gobierno municipal de Zunilito realiza inversiones inteligentes y eficaces en la educación de las personas. Resulta importante buscar en la niñez y la juventud el deseo de participar y encontrarse con logros importantes personales y en equipo. Otro beneficio es la Escuela Municipal de Reforzamiento e Iniciación Deportiva, que apoya a niños en su educación en diferentes aspectos. Rudy Edelman, como alcalde municipal, siempre está apoyando a la niñez y juventud de nuestro municipio y con esto logramos que el desarrollo no se detenga. Siempre buscamos soluciones municipales. Residenciales Altos de San Francisco, un clima espectacular para construir el sueño de la familia. Aquí usted puede adquirir su terreno 100% urbanizado, bulevar y calles pavimentadas, energía eléctrica, drenajes, agua propia, áreas verdes, áreas recreativas con piscinas y juegos para niños con áreas sociales. Venga y conozca nuestro proyecto a unos metros del Parque Municipal de San Francisco Zapotitlán. Nosotros tenemos nuestro propio financiamiento. Visite nuestras oficinas en Quinta Calle 5-64, Zona 1 Mazatlango. Teléfonos 7872-7105 y 7938-5744. Residenciales Altos de San Francisco es un exitoso desarrollo urbanístico que sigue creciendo. Nueva fase ya a la venta, porque el bienestar y seguridad de su familia es lo más importante para nosotros. Inversiones del Bosque. Así como muchos guatemaltecos, yo elijo Intercable. Intercable, conexión perfecta, fibra óptica hasta mi puerta, internet veloz y televisión en HD. Intercable, la opción que yo elijo si es. Medical Center Sagrado Corazón de Jesús está ubicado en Colonia El Relicario, atrás del Hospital Nacional de Mazatlango, donde le prestan sus servicios profesionales en diferentes ramas de la medicina. Medical Center Sagrado Corazón de Jesús tiene a su disposición encamamiento de emergencia las 24 horas del día. A toda la población de Suchitepeques queremos aclararles que nuestro Medical Center Sagrado Corazón de Jesús es el único. Nosotros no tenemos sucursales en otro lugar. Somos los que estamos ubicados en Colonia El Relicario, atrás del Hospital Nacional de Mazatlango, y siempre será un gusto atenderle como usted lo merece. Gracias por su preferencia y confianza. Medical Center Sagrado Corazón de Jesús, teléfono 7867-9708. No se confunda, nosotros somos los originales de Medical Center Sagrado Corazón de Jesús.
Llavines Mario es su mejor opción para servicios de cerrajería y reparación de electrodomésticos en Mazatenango. Ofrecemos copias de llaves, aperturas de carros, cambios de registros y trabajos a domicilio. Con más de 25 años de experiencia, contamos con equipos de última generación para garantizar un servicio rápido y eficiente. Además, tenemos una amplia variedad de repuestos para electrodomésticos y llaves con chip. Si olvidó las llaves de su casa, vehículo, moto o negocio, no se preocupe, estamos aquí para ayudarle. Visítanos en Octava Calle 2-15, Zona 1 Mazatenango. Nuestros horarios de atención de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde y domingos solo mediodía. Llámanos a los teléfonos 5513, 5077, 5855, 4320, 4874, 4296 y el 4642-9481. Llavines Mario, con más de 25 años a tu servicio. Atención, ciudadanos de Zunilito. La Municipalidad de Zunilito tiene un importante anuncio que hacer. Nos hemos unido al programa Municipio Fiscalizado de la Contraloría General de Cuentas. Estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. Con el programa Municipio Fiscalizado, implementamos un control interno preventivo, detectivo y correctivo, garantizando que cada quetzal invertido se utilice con responsabilidad. Únete a nosotros en este compromiso por un Zunilito más transparente y confiable. Gobierno Municipal 2024-2028. Futigol, canchas y más. Ven a disfrutar y practicar deporte a nuestras canchas de gramía sintética. Aquí puede planificar campeonatos y jornadas de fútbol sala, papifútbol, mamifútbol, desde las 9 de la mañana hasta las 22 horas 10 de la noche. Para brindarle un mejor servicio, renovamos la gramía a nuestras canchas. En Futigol, canchas y más, contamos con salón amplio para eventos especiales, bodas, 15 años, bautizos, baby shower, despedida de soltera, capacitaciones, reuniones de trabajo, convivios y más. También tenemos juegos infantiles para la diversión de los niños. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. Teléfono para cualquier reservación, 7872-6606. Futigol, canchas y más está a su disposición de domingo a domingo con amplio parqueo y seguro. Estamos en la segunda calle 10-025 de Colonia El Paraíso. Fin de publicidad. SIL TV. Sean bienvenidos a la segunda parte de nuestro. Bueno, y retomando el tema donde nos habíamos quedado siempre con la educación, creo que una de las partes fundamentales de la educación que ha sido en los tiempos es la familia. Creo que el seno familiar es algo muy importante, juega un papel demasiado importante en lo que es la educación. No sé cómo era la educación, el seno, en el seno familiar en sus tiempos. Eran bastante rígidos, disciplinados y organizados, donde nos daban la facilidad del estudio, pero nos creaban también ciertas responsabilidades dentro del hogar. Nos enseñaban también lo que era atender a los hermanos varones. A las mujeres nos enseñaban, a los varones muchos papás se los llevaban a trabajar con ellos. Entonces no solo era la educación del conocimiento, sino la educación de la vida, la que nos enseñaban. Muchas de estas cosas se han perdido en la actualidad. Muchos jóvenes ya solo ponen la mano y piden, y cuando no les dan, protestan. Y eso se daba antes. Sí, es cierto. Yo crecí, bueno, en nuestro hogar casi que fue más el matriarcado, porque crecí sin un abuelo. Sí, mi mamá, pues mi abuelo murió muy joven,
Y nosotros, pues yo perdí a mi padre ya casi a los 18 años. Entonces terminamos de tener nuestra formación sin nuestro papá, pero en un seno donde el matriarcado era ley. Pero nos enseñaron también a tenerle el respeto que el hombre merece en un hogar, ¿ya? Y a atender al hombre como debe de ser. Así es, yo pienso que en realidad el valor intrínseco del papel que juega el hombre en el hogar se ha perdido mucho, porque hay mucho padre irresponsable que no cumple con las obligaciones en su calidad de padre, ¿verdad? Y eso ha dado lugar a que se quiera tomar prácticamente una actitud de igualdad. Como seres humanos todos somos iguales, pero la responsabilidad de un padre no está lejos de la responsabilidad de una madre, pero la manutención sí es de un padre. Sí, aunque yo siento que no es solo una cuestión económica, porque la verdad es de que si lo vemos desde la edad de antes, por así decirlo, los padres eran, pues solo lo mirábamos como la representación proveedora y no había como una conexión de los hijos con los padres o aquella situación donde el padre muchas veces se miraba como al padre llegar a casa del trabajo y bueno, ser atendido y sentarse, y hasta ahí llegaba la participación del padre. Entonces me gusta ver el cambio que ha tenido en cuanto a ese tema educativo o esa formación en cuanto a los hombres, de que ahora los hombres pues también participan de la educación de los hijos, también se interesan por conocer cómo están sus hijos, por saber de sus hijos, no solo le dejan toda esa labor a la madre. Eso yo creo que es como un pro del avance, ¿verdad? Porque yo sí, antes, yo creo que en toda Latinoamérica existía un matriarcado disfrazado de patriarcado. ¿Por qué? Aparentemente el papá era el carácter, el que daba la disciplina, el que proveía y todo. Y eso es muy cierto. Pero recordemos también que la mayoría de las mamás de Latinoamérica, ¿verdad? Hablando general, tienen su negocio de tortillas, tienen su negocio de antojitos, son las que educan a los hijos, son las que administran el dinero del hogar. Entonces es un matriarcado disfrazado de patriarcado. Pero ahora en la actualidad, pues en algunos casos especiales, porque realmente seguimos en las mismas de que pues hay un gran indicio de padres abandónicos, ¿verdad? Entonces, y de padres ausentes, presentes pero ausentes. O sea, que están presentes económicamente, como dice señor Esme, pero ausentes en el asunto de la educación. Pero sí, he visto yo, porque en realidad yo he visto que hay muchísimas familias que las conforman papá y mamá, y eso me sorprende mucho, porque es como en las reuniones familiares solo miramos a la mamá, en las reuniones de las escuelas solo miramos a la mamá, pero últimamente el papá se preocupa por la educación del hijo, el papá se preocupa por la formación moral del hijo, y participan como pareja, que así debería de ser, ¿verdad? Como matrimonio. Entonces, no ven que el centro de la familia en realidad, considero yo, ¿verdad? Mi punto de vista, que es el matrimonio, porque sin un matrimonio bien formado, o sea, el niño necesita su figura paterna y materna de por sí para su buen desarrollo, pero sin un matrimonio bien cimentado, creo que pues se va deteriorando muchísimo la capacidad del niño de desarrollar sus habilidades sociales, que es lo que más interesa en este aspecto. Entonces yo pienso que sí, últimamente sí el papá ha tenido más participación en la crianza del niño, y eso es algo bueno del avance de las épocas. Así es. Sí, esa es la verdad, es de que es uno de los mejores avances que se ha visto de las épocas. Ver la relevancia del padre en la actualidad, ver que participan, ver que se toman en serio el papel que les corresponde. El papel de padre, no solo desde el punto de vista o desde la parte económica y proveedora, sino que también de esa parte de moral, espiritual y de ahí principios para con los hijos, ¿ya? Porque de veras que yo lo he visto, como dice aquí Mónica, en las reuniones de padres de familia. Me alegra mucho ver a
a parejas que van juntas, que va el papá y la mamá, o en algunos casos he visto a muchos padres más presentes que a las mamás, ya sea por diversas situaciones de que porque tal vez tienen un niño pequeño en casa y no pueden ir ambos, pero he visto que los papás llegan, cumplen con ese rol que a ellos les corresponde, así es. Y eso es de admirarlo y de aplaudirlo en estos tiempos. Así es, lamentablemente hay muchas madres solteras que la ausencia de esa imagen paterna les dificulta a ellas estar presentes con los hijos en todas las actividades, principalmente en las actividades educativas y sociales. Sí. ¿Verdad? Entonces, lo que sucede es precisamente que ahí es donde entra la influencia exterior de prácticamente la mentalidad de liberalismo que hay en la juventud. Y ahí creo que lo miramos muy relacionado con la educación de la escuela, pues, porque todo lo que los niños, los jóvenes van a hacer a las escuelas o a los establecimientos es un reflejo de lo que ellos viven en sus hogares. Entonces, ahí es a lo que nos referimos con la importancia de que la educación comienza en casa. Eso es un dicho que siempre lo he escuchado y es tan cierto, porque la educación empieza desde que el niño está bebé, o sea, desde el vientre. Yo soy de la opinión que desde el vientre se empieza a educar al niño, porque si nosotros no nos informamos, como yo lo mencioné en la reunión, para mí la manera más linda de querer a un hijo es informándose, porque con información, yo informándome, soy capaz de hacer las cosas bien para mí. Puedo dar formación. Exacto, porque ahí si estamos. yo voy a dar formación o voy a dar una crianza sin saber o sin informarme, voy a desinformar, o sea, voy a dar una crianza errónea, voy a dar una información equivocada, porque yo no tengo esa información. ¿Cómo voy a compartir algo que no tengo? Así es, y todo va a ir a reflejarse a la escuela, al centro educativo. Así es. Todo se refleja. De lo que viven los niños en casa se refleja en los centros educativos. Podemos ver si los niños, la responsabilidad que tienen, el manejo de la ira de los niños es tan increíble, pero el manejo de ira, hay niños que uno los ve en el colegio y hacen unos berrinches como que si estuvieran en su casa, y digo, ¿cómo pueden, cómo hacen para controlar a estos niños en casa? Porque he visto a maestros, créanme que he visto a maestros tenerles tanta paciencia a los niños. Los maestros de los niños, de los grados menores, yo los admiro tanto por su paciencia, porque hacen una labor, o sea, yo tengo una sobrina, está en en nursery está todavía, y mi sobrina ahorita pues ya se adaptó, pero cuando entró, 15 días llorando, que no se quería quedar, que Moni, y no me dejaba ir, no me soltaba. Y la maestra con una paciencia la abrazaba, la entraba, la decía que dejara de llorar. Y ahora, señor Rocío, solo con la señor Rocío se quiere mantener. Ahora ya no quiere saber quiere saber nada de Moni, solo señor Rocío. Y es que es increíble, pero recordemos que los niños ponen en evidencia la formación, la educación y los principios que en casa se les da como base. ¿Es cierto? Así es. A mí por eso me da mucha tristeza cuando en establecimientos, ya hablando de niños un poquito más grandes, 4., 5., 6. grado, tachan a los niños y los marginan por ser niños problemáticos, o sea, probablemente tengan ese tipo de problemas, pero los marginan porque ellos son problemáticos, pero no se ponen a pensar con más profundidad. Etiquetan. Ajá, los etiquetan, son niños problemáticos, son niños agresivos, y yo sé que es algo que tal vez cuesta manejar en un centro educativo con más estudiantes, pero eso los limita más a saber adecuar sus emociones, porque un buen maestro se pregunta por qué el niño es así, qué le está pasando en casa. Pero fíjate que yo he visto, y eso sí lo he visto, que hay muchas veces los maestros se preocupan, mandan a llamar a los padres porque quieren conversar con ellos sobre cómo es la conducta de su hijo en la clase o dentro del colegio al sociabilizar con sus compañeritos, y no llegan. Entonces, desde ahí se da uno cuenta del desinterés que muchas veces los papás tienen en cuanto a la educación de los hijos. Si llegan y si uno les aconseja, mire, llévelo al psicólogo,
mi No, hijo no ya. está loco, mi hijo está bien. Ya te odiaron para siempre. Ajá, entonces es como que también a los maestros los marginan como que no me quiere al nene porque dice que lo lleva el psicólogo. Entonces también es la misma desinformación, a lo que voy con que la información el desconocimiento nos hace cometer errores garrafales como personas, pero los padres que de verdad son responsables deben buscar las estrategias y los medios, cómo rescatar lo rescatable de sus hijos. Informarse, por eso como mismo, dice Mónica. por eso. Fíjense que les voy a poner un ejemplo tan sencillo ahorita. Mi hija estaba pasando tiene 6 años y ha estado pasando por una etapa donde está con emociones de que yo le digo algo y ya cambió por completo, de que cuando antes yo le decía, ve a hacer tal cosa, y era muy obediente, voy a ponerlo entre comillas, iba y lo hacía. Ahora le digo, ve y haces esto, su rutina diaria, no, y todo es un berrinche, llorar. Yo estaba investigando por qué a esta edad se ponen así, y resulta que están en una como pre-adolescencia. Dios mío, yo cuando tuve a mi hijo jamás me enteré de estas cosas. Entonces, información al alcance de la mano. Eso es algo bueno del avance de los años, porque antes te apuesto que en tu generación no había aquello de que lleva a la nena al psicólogo, de que la nena tiene algún problema de aprendizaje. Eso tú estabas haciendo un berrinche que era la solución. No hay nada que un par de cuerazos no arreglen. O sea, pero todo era esos palo. Esos chicotazos nos componían. Sí, posiblemente sí lo componían, pero es que yo siento de que todo es por etapas, y ahora lo sabemos, que los niños pasan por diversas etapas donde uno tiene que apoyarlos y guiarlos. Pienso que el peor deterioro que hay ahorita dentro de la juventud actual y la adolescencia actual es el bendito mal uso del teléfono, del internet. Creo que ese será otro tema a hablar. Creo que es un tema muy importante, porque sí abraza a las épocas todas las épocas. Sí, a todas las épocas. Y yo lo digo porque lo estoy pasando con mis nietos. No, y es demasiado, y sobre todo en la adolescencia. Así ¿verdad? es. Pero a eso es a lo que vamos, que Pero todo desarrollo tiene etapas. Sí. Entonces, si nosotros venimos y no respetamos esas etapas o no nos informamos sobre esas etapas, a eso es a lo que voy. Tal vez yo no estoy diciendo que en tu generación no les interesaba, sino que simplemente este tipo de información no había abarcado tanto. O sea, hasta ahorita, en los últimos años, llega el interés de las personas por saber más de las necesidades especiales, de del desarrollo del ser humano, de la infancia, todo eso, porque antes, o sea, aún así, yo le apuesto a usted mi sesme, que usted a sus hijos no los crió tan rigurosamente como usted. Ah, sí, bien. Pero así bien, tan rigurosamente como a usted la criaron. A los nietos no. Con los nietos cambió. Con los o sea que solamente era palo, soy ¿no? más tolerante. Con los hijos sí era bastante rígida y mucha disciplina. A eso es a lo que voy cuando... Rígida y disciplinaria, ¿a qué se refiere? Cuando usted me habla de una rigidez, o sea, todo esto es cuadrado y cuadrado. La verdad, un poco. Sí, así ella está chapada a la antigua. Yo estoy chapada a la antigua. Fui criada solo por mi madre, porque mi madre quedó viuda con 6 hijos. Yo le quedé de 7 años y mi madre trabajaba mañana, tarde y noche dando clases para cubrirnos las necesidades a nosotros. Entonces mi madre sí fue demasiado estricta. Yo me recuerdo que la ventaja que teníamos, que era un ambiente más sano al que tenemos ahora, que mi mamá nos dejaba con llave y le quitábamos pasador a la puerta y nos salíamos a jugar tenta a la calle o matado. Pero ella regresaba a las 11 de la noche, a las 10 de la noche íbamos carrera y carrera para adentro para que nos llegara a encontrar acostada. Pero el ambiente era sano, mientras que ahora da hasta pena, porque hasta en la puerta de la casa le suceden las situaciones del peligro que hay en nuestro medio. Pero por ejemplo en el caso de mi abuela, yo a eso es a lo que voy cuando digo que es un matriarcado disfrazado de patriarcado, porque mi abuelo tenía mucha autoridad. Él era pero muy... o sea, imponía mucha autoridad. Muy disciplinado. Ajá, pero la del chicote era mi abuela. En la casa, como mi papá, en mi caso, mi papá trabajaba fuera.
en otro departamento, entonces él solo llegaba los fines de semana, mi papá no nos pegaba. Nosotros hacíamos todas nuestras travesuras, nos portábamos mal, lo que fuera que hacíamos, y la que nos daba era mi mamá. Y de veras que llegaba a un punto de que yo me acuerdo también cuando mi mamá, o sea, ustedes sabían que antes había la máquina esa de coser Singer, que traía un cable de metal. Y con el cable nos daba. Con eso. Mi abuela nos quería mucho, pero mi abuela fue al mercado y le compró a mi mamá una trenza de caballo. Así es. Para que con eso nos pegara. La colgaron así, le pusieron un clavo en la pared y la pusieron ahí. Y va a traer la trenza para que le pegue. Dios guarde no estuviera esa trenza en su lugar un día. Y a uno lo mandaban para traer su castigo. Así es. Para recibir su merecido. Pero miren, todas las épocas tienen sus pros y sus contras. Sí. Todas las épocas. El que no aprende hasta con los tropiezos, nunca aprende en la vida. ¿Ya? Y los errores nos enseñan más que los aciertos. Así entonces, es. Y muchas veces nos da miedo equivocarnos. Y equivocarse es bueno, porque enmendar todavía resulta siendo mejor. Sí. ¿Sí? Porque ya se razona. No, ya por se eso, mira los pros y por los eso contras. se dice que errando se aprende. Sí. Si no, no tuviéramos luz. ¿Sí? ¿Sí? No existiera la bombilla eléctrica ni nada de eso. Sí. Ni todos estos inventos por la perseverancia y la educación, como dicen, la educación de antes, que era más disciplinada. Por ejemplo, en ese aspecto yo considero, al menos voy a hablar de mi mamá, ¿verdad? De lo que yo escucho de mi mamá con respecto a la crianza, que le mando un saludo a mi mamita por si está viendo eso. Al menos mi mamá creció con 5 hermanos. Y si no estoy mal, la crianza fue igual para todos. Pero mi mamá jamás la va a escuchar usted hablando mal de mi abuela, hablando mal de la crianza. Al contrario, mi mamá adora a mi abuela y a mi abuelo más todavía. Entonces, yo pienso de que los tipos de crianza se adaptan a los tipos de generaciones. Eso sí. Entonces, la crianza que, por ejemplo, en algún momento yo voy a tener hijos, yo le voy a dar a mis hijos, va a ser totalmente diferente a la que mi mamá me dio. Pero eso no quiere decir que sea mejor, porque tal vez para mis hijos va a ser mejor, pero para mi mamá no lo hubiera sido. Entonces, creo que es muy adaptativo en ese término, según las generaciones, porque igual todo avanza, Según todo avanza. Así es, según la época. Sí, según la Así época. es. Y yo creo que lo mismo pasa, como dijo Mises, para ella, pues la maestra que tuvo, que le dio clases, pues en el fondo la ha de querer porque la enseñó y la quiere. Yo la recuerda recuerdo. y la recuerda bien. Tenían sus métodos, pero sí, son de los personajes que uno nunca olvida. Exacto. Hablábamos con don Ciro de la señora Betty del colegio El Rosario, Nuestra Señora del Rosario. La disciplina que ella nos daba también en el colegio era tremenda, pero precisamente la disciplina iba de la mano con la calidad de la enseñanza. sí. Ahí estamos. Doña Aurelia de García, ahí en la ilustración. Todas esos valores que nos enseñaban, nos enseñaron a tener calidad humana, nos enseñaron a tratar de ser buenos hijos, de ser buenas personas, de ser personajes útiles a una sociedad. Yo siento que sí, esa parte que usted dijo de nos enseñaron a ser buenos hijos, creo que eso lo aprendemos en la casa. Definitivamente. Yo lo veo en el hogar en el que yo crecí, el amor que mi mamá le tiene a mi abuela, la dedicación que ella le tiene ahora en su vejez a mi abuela. O sea, para mí es el ejemplo que yo tengo de pensar cuando mi mamá esté en esa edad, yo la quiero cuidar así, o de mejor forma de como ella está cuidando a mi abuela, porque es una dedicación total, pero ser buenos hijos creo que lo aprendemos con el ejemplo. Así es. Con todo nuestro, Así y creo es. que todos en la sociedad también aprenden más de nosotros con nuestro ejemplo. Con nuestro ejemplo. Más. Definitivamente. No hay mejor estudiante que el que aprende viendo. No hay mejor maestro que el que enseña con el ejemplo. Sí. Y son dichos de las abuelitas tan ciertas que trascienden en el tiempo, y quien no lo aplique para su hoy no puede aspirar un buen mañana. Fíjese que le voy a contar una anécdota aquí.
rapidita. Mi hijo más grande, él cuando estaba de 16 años, me perdió 2 veces el mismo grado. 2 veces el mismo grado. Y yo la verdad, no le pegué, no le grité porque de todos modos no iba a recuperar el grado. Lo que hice fue, bueno, el siguiente año te vas a trabajar. No, ni el siguiente año. O sea, salió de clases y las vacaciones, el primer día de vacaciones, y papito chulo, te vas a trabajar. Y lo puse a trabajar, la verdad es de que yo le dije, vas a ir a trabajar, pero no en un trabajo demostrador, donde algo que aprendas y te sirva. Y lo mandé con un señor que espero si está viendo este programa, don Rudy, de la electrónica del átomo. Lo mandé a con él. Ese señor está hecho a la antigua, como usted dice, como los abuelitos de antes, así donde, es. Bueno, pone atención, no estás poniendo atención y paso, papo. Y mi hijo, pues no estaba tan acostumbrado a que por todo se le pegara, o se le gritara y se le tratara de esa forma. La cosa es de que él ahora, él me agradece por haberlo bajado de la nube en la que él vivía, por haberle enseñado que la vida no es fácil y que no es solo de poner la mano. Así es. Él ahora me agradece eso. En su momento él me detestó porque la verdad le molestaba tanto tener que ir a trabajar y estudiaba solo los fines de semana. Hasta con eso, iba a estudiar a trabajar todo el día y estudiaba solo el fin de semana para sacar su básico, ya que no quiso estudiar con colegio, bus, todo lo pagado, no quiso, bueno. Y se dio cuenta de lo duro que es la realidad de la vida. O sea, para mí darle una lección de vida fue la mejor manera y la mejor disciplina que le pude dar. Hasta la fecha, si todos tuviéramos esa mentalidad, estaríamos dándole a nuestros hijos tener una oportunidad de analizar su futuro, manejar su presente para trazar un buen futuro. Y eso se pierde cuando no hay voluntad ni disciplina familiar en la casa. Sí, y ahorita yo soy consciente, muy consciente que hay muchos jóvenes y niños que lo que necesitan en su vida es un golpe de realidad, porque están acomodados y piensan que la mamá o el papá les va a durar toda la vida y que toda la vida se van a poder encerrar en su cuarto sin hacer nada, o sea, y que no entienden. Uno les habla, los trata de motivar, ¿verdad? No, o sea, lo que necesitan es un golpe de realidad, que considero que que es lo que nos decía con su hijo, que usted le dio un golpe de realidad, que era lo que necesitaba. Para activar. Miren, y fue tan certero ese golpe de realidad que cuando en un momento de la vida él se quedó sin trabajo, fue a buscar, jamás se me hubiera ocurrido a mí, o jamás hubiera pensado que él hiciera eso, pero él fue y vio que había una construcción donde necesitaban albañil, no sabía nada de albañilería, nada. Pero aunque sea para cargar Pero aunque agua. sea para ayudante de albañil, se fue a recomendar ahí. Agua, Él dijo que él iba a hacer que las cosas le pasaran, que ya no iba a esperar a que las cosas le pasaran. Él iba a crear su propia realidad. O sea, le pegó tanto que él de ahora dice, no, yo ya no me voy a quedar de brazos cruzados con nada. Trabajo es trabajo y yo voy a hacer que salir adelante. Sí, y él tiene que proponerse un sistema de vida donde él mismo venza sus temores, donde él mismo trace su camino. ¿Por qué? Porque ya es un adulto. Sí. ¿Verdad? Entonces eso es lo que los jóvenes tienen que pensar. Yo lo digo en lo personal, mis hijos todos son adultos. Mis 2 hijos varones fueron los últimos en soltar el ombliguito. ¿Ya? Fueron los últimos en soltar el ombliguito. Mis hijos fueron de los que se acaban de casar, acaban de aprender lo que es ser papá. No. ¿Sí? Pero en realidad, por ejemplo, ¿verdad? Yo pienso que ahí la responsabilidad la tienen los papás. Así es. Yo lo sé. No agarra vuelo, por decirlo de una manera así, pero es porque los papás desde pequeños creo que los agarran así muy cerca, o sea, los agarran para ellos, ¿verdad? Y no los quieren soltar, y creo que en este caso eso fue lo que pasó, porque como son 2 varones y 4 mujeres, entonces mi abuela dice, ay, que porque mi tío tiene un nene de menos de 1 año y ya está grande mi tío, pero mi tío es re feliz, pero mi abuela pues en realidad sabe de que tampoco lo querían soltar, entonces depende mucho de los papás. Lo que usted hizo creo que es algo como para que de admirarle y de imitarlo. Exacto, porque hay muchos padres que no lo hacen y que por eso es que hasta que ya ellos deciden, ¿verdad? Ya grandes, 40. Ay, no.
hacer una... Sí, en realidad no sí, hacer una vida. Es que a mí se me estorbaba tenerlo ahí en la casa, pero yo ya quería que él volara, que él de veras extendiera sus alas y volara, que él fuera a vivir la vida. ¿Ya? Y a mí siempre me dicen, ay, es que los niños crecen tan despacio, como quisiera uno que se quedaran chiquitos. No, yo quiero disfrutar cada etapa. Que crezca. Yo quiero disfrutar cada año de mi hija. Ahora, yo disfruté cada año de mi hijo. Y a mí siempre me decían, es que crecen tan rápido. Y yo digo, pues disfrútenlo, disfruten cada año. Si ya saben que va a crecer, no se va a quedar chiquito. Disfruten cada etapa de sus hijos. Y hay padres que cuando llegan los hijos a la adolescencia sienten que es la peor etapa de la vida. No, es una de las mejores ya después, etapas. Cuando los hijos crecen, porque yo lo he visto con mi primo que tengo, que ya tiene 15 años, y yo digo, ¿en qué momento se creció? Y cuando él estaba 12, 13, decían, ay, Dios mío, esta etapa, la adolescencia. Y ya, pero ya es un jovencito, sí. ya es un jovencito, y nos admiramos nosotros decir, puchis, ¿dónde está el patojo que conocíamos? Ajá. Entonces, por eso es muy cierto, ¿verdad? De que se estresan demasiado con una etapa que siempre va a pasar y que es de informarse para saber sobrellevar esa etapa correctamente. Exacto. Y no estresarse tanto porque es una etapa que después van a extrañar. Sí, y la extraña uno. Yo a veces extraño y le digo, ¿dónde quedó aquel hijo que yo tenía que pensaba que, no sé, que lo mejor de su vida era salir a fregar con sus amigos? So, ya pasó, mes. Porque para él eso, o sea, salir con sus amigos era lo mejor. Y ahora él apenas tiene 23 años, pero él de los 20 años empezó con que él quería viajar. Su sueño es viajar y estar con alguien que ya, o sea, centrarse en una persona, en su vida, en él primero, en sus logros y sus metas, y poder compartir su felicidad con alguien que no lo complemente, sino que realmente sea feliz, que esa persona pueda ser feliz. Se compactan con una vida de pareja y familiar. Exacto. Y eso es importante, porque está muy bien de que pasen sus etapas como las tengan que pasar, pero si un joven que está en la etapa de salir y de querer molestar, ¿verdad? Porque todo joven tiene esa etapa. Ajá. Y no tiene metas planteadas, se va a quedar en esa etapa hasta que ya tenga, o sea, ya se le hayan pasado como 10 años, porque así hay muchos. Ahorita en la actualidad 30 y siguen en lo mismo. Y fíjense que crean, yo no sé si eso es cierto, lo que se mira a veces en los TikToks, en Instagram, en los Reels, que hay jóvenes, yo digo jóvenes porque pues por mi edad, yo digo de 25 o 30 años casi, y ellos dicen que mis papás quieren que yo vaya a trabajar. O sea, yo no les pedí venir al mundo, yo no les pedí nacer, y porque ahora quieren que yo me valga por mí mismo, porque quieren que yo trabaje y me gane mis cosas. O sea, sí es su responsabilidad mantenerme. O sea, yo no sé si lo hacen por ganar vistas, likes, o si de veras ese es el pensamiento de la juventud ahora. Yo quiero creer que es para ganar vistas porque, o sea, a mí me sorprende. Porque qué vergüenza es. Yo tengo 19 años. Cuando cumplí 18 años, desde que tengo 14, mi abuela sabe que a mí no me gusta pedir dinero, a mí no me gusta extender la mano. Me desagrada demasiado, y no porque me hayan negado alguna vez, porque yo lo he tenido todo, gracias a Dios. Pero yo desde los 15 años busco trabajo y no me dejan porque mi mamá nunca me dio permiso. Me dijo, no, te va a gustar el dinero, ya no vas a querer estudiar. Y yo, no, mamá, yo sé lo que voy a hacer. Porque a mí no me gustaba, me daba pena. Entonces ya ahorita a los 18, entré a la universidad a los 17. Entonces yo empecé a ver cómo le hacía para pagar la universidad. Me ayudaba mi abuela, yo empecé a trabajar. Entonces yo pienso de que depende mucho del tipo de crianza, tal vez. Porque las oportunidades en la vida uno mismo se las da, indiferente a la edad que tengamos. Eso es una realidad, y que no importa de la época en que seamos. Eso es cierto. Eso no tiene época. Las oportunidades, ya si no se logró de joven, no se logra de adolescente, no se logra de viejo, se logra de anciano, pero se logra. Eso es lo que yo digo. A mí me sorprende ver, yo tengo una compañera en la universidad que ya es abuelita, o sea, ya es abuela. Y la admiro, o sea, no es una persona de súper mayor, ¿verdad? Yo creo que tiene tu edad, si no estoy un poquito menos. Ha de tener como 60. Y ya te quemaron. La admiro.
No, ella está orgullosa. Ella está orgullosa. Claro, yo prefiero que digan qué vieja. Tan conservada. Tan conservada que no que joven tan acabada. No reniego de mi edad. Me gusta ese dicho, me gusta. Yo no reniego mi edad. Yo digo, claro, la edad que tengo y quienes son de mi época saben que si me quito, me van a decir mentirosa. No, pues, esa mi compañera, yo la admiro demasiado porque ella, su sueño decía, ¿verdad?, que ella quería ser psicóloga clínica, pero estudió trabajo social. Y ahorita ella está trabajando y está estudiando y todavía está haciendo prácticas, porque estamos en prácticas, todavía está haciendo prácticas. ¿Y cómo le hace? Porque trabaja todo el día, en las noches hace prácticas, los sábados estudiamos todo el día. ¿Cómo le hace? Pero ella puede, y ella dice, yo puedo, y es de las más aplicadas del salón, y está cumpliendo sus sueños a la edad en la que ella considera necesario cumplirlos. Y te voy a decir cómo lo hizo. Con disciplina, porque ya haber tenido la disciplina que le inculcaron en los tiempos de antes. Así es. Y la organización. Y para los tiempos, y yo se lo voy a poner así, para la época de la Miss Esme, levantarse temprano no era una cuestión difícil. O sea, uno se levantaba con el sol. ¿No? Y o sea, se levantaba con el sol. Nosotros en nuestra época nos levantaban a las 2, 3 de la mañana a estudiar. Sí. Era la hora en que nos levantaban a estudiar. A nosotros nos levantaban a las 4 de la mañana para salir a las 7 o a las 5 de la mañana, si muy bien tarde. Bañaditos, peinaditos. Exacto, y todo. para ir a estudiar. Ay, y ahorita ya para trabajar me cuesta despegarme de las chamarras a las 5 de la mañana. Es que qué frío. Pero sí, porque yo cuando estaba más pequeña, mi mamá me levantaba más temprano y yo en primaria. Va, nosotros y nosotros donde en la casa toda la vida, o sea, te ibas a levantar y en las épocas de invierno, en enero, en los principios de enero, ya sentía uno que le salían cubitos de hielo, con estos calores de aquí en esas épocas de los fríos. No había tanto. Los cubitos de hielo sentía uno que le salían de la regadera. Pero te tenías que ir bañado a la escuela, así sí es, o sí. Y en la actualidad muchos niños ni eso tienen. Y eso como llegan muchos niños llegan con la cara llena de, todavía que ni se la lavan, o sea, toda llena de cheles. Fíjense que yo le hago Como ver esto. Dios pueda, porque los levantaron de la cama y en el carro Yo casi le que los hago van ver cambiando. esto. Sí. Pocos son los hogares de niños en la actualidad que todavía conservan el hábito de la cepillada de los dientes Al despertar. A cómo cuesta la higiene. Ay, yo he visto demasiado la falta de higiene, pero eso de dónde eso viene. Es cuestión de educación en el porque hogar. antes era muy diferente. De sus oídos, da pena. Antes era inclusive en mi época le puedo decir que las maestras eran tan cuidadosas con la higiene. Y los papás eran mucho más cuidadosos, o sea, era difícil ver a un niño mal vestido, con la camisa de fuera, porque si usted tenía la camisa de fuera, lo tachaban de lo peor. Ahora todos andan con la camisa de fuera y no hay disciplina para eso, o sea, muchos lo miran, ¿y qué tiene que ande con la camisa de fuera? Ya ni cincho usan los varones. Ya ni cincho llevan. Ya ni cincho usan los varones. Es cierto. Y es parte del uniforme y algo que se perdió fue el respeto a los establecimientos educativos hacia la misma juventud, que es de ambos sexos, donde estudian alumnos de ambos sexos, que las niñas llevan unas microfaldas, que si bien les va, usan shorts abajo, si no, no. Pero ¿quién les manda a hacer las microfaldas? Eso es del hogar. Eso es responsabilidad de los padres. Exacto, porque en los establecimientos se estipulan un largo. Hay una disciplina, pero para no tener problemas con los padres de familia, ya no exigen lo largo de la falda. Porque luego llega la mamá o el papá y que tiene que mi hija venga con la falda corta. Sí. Así le gusta usar a ella y yo lo he visto. Entonces, yo creo que no es una cuestión tanto de que si se mira bien o se mira mal. Lógicamente, una niña de 9, 10 años con una falda muy corta se va a ver mal porque es una niña de 9, 10 años. Entonces, pero los papás no lo ven así, lo ven así. Y mi nena es niña, ¿y qué tiene? Yo lo puedo decir como yo. Entonces, creo que también la rebeldía de los papás. Creo que es esa falta, lo que decíamos desde un principio, que ya no existe ese apoyo porque del hogar para la educación en el colegio. Ya no existe ese apoyo, ya los maestros no pueden apoyarse, ya las normativas que los establecimientos imponen, ya no los padres de familia no las cumplen, simple y sencillamente no las cumplen. Créame que antes, si usted no entregaba una tarea, el día que le correspondía entregar tarea, sacaba 0, otro día ya no se la recibían. Ahora usted
su hijo no lleva la tarea el día que es, la puede traer mañana. Y con el mismo punteo. Y si usted le quita menos puntos, o sea, ya pasaron 5 días después de que usted tenía que entregar la tarea, su hijo la lleva y tiene que ponerle la misma ponderación o un poco menos, quitarle 1 o 2 puntos. Y mientras que los niños que ya, entonces imagínense. Sí, pero en realidad este dicho tan certero, miren, en la actualidad lo que tenemos en la educación paterna es esto: papás de algodón han convertido a niños de cristal. Tan cierto. ¿Por qué? Porque los volvemos muy frágiles a la realidad que nuestra sociedad está viviendo. Lo que esperan ellos es de que su entorno se adapte a ellos y no ellos adaptarse al entorno. Cuando eso es una visualización tan errónea de la adaptación del niño, porque el niño está aprendiendo a ser, sí. el niño está aprendiendo a ser sociable, un ser pues amistoso, pero como dice la reflexión, ¿verdad? De los papás de algodón, lo que hacen es de que los niños crean que la socialización depende de las demás personas y no de sí mismos, porque yo soy yo y los demás se tienen que adaptar a mi forma de ser. Si no les gusta, es su problema. Porque esas palabras las han dicho padres de familia y padres de familia de jóvenes y niños. ¿Qué tiene de malo que mi hijo crea que es un unicornio? Dime. Exacto, y es que es tan cierto. Hoy, por ejemplo, llegan niños que no traen la tarea, que no llevan el uniforme y no te pueden decir nada. ¿Y qué te van a decir? Y si te dicen algo, yo vengo. Entonces, la protección es buena, pero la sobreprotección recae a que el niño hijos inseguros. Exacto, porque el joven o el niño se siente tan protegido que dice, puedo hacer lo que yo quiera, que ahí tengo a mi mamá que va a venir a reclamarle al maestro o al director, porque yo quiero hacer lo que se me da la gana. Exacto. Entonces, eso creo que es el mayor error de la actualidad, pero en realidad es una de las cosas. En la actualidad, en cuanto a la educación dentro de la familia. En nuestra reflexión, y se los dejamos como una lección de aprendizaje a nuestros amigos televidentes, a nuestros padres televidentes, que tomemos en cuenta el rol de responsabilidad que debemos tener en la vida de nuestros hijos, de ser personas que contribuyamos a darles seguridad en su crecimiento, en su entorno, en su educación y sobre todo en su formación. Eso es muy importante que lo tomemos mucho en cuenta, señores padres de familia. Y por favor también la información. La desinformación es un arma tan letal hoy en día y pues creo que la manera más factible o más viable de ayudar a sus hijos, a los jóvenes, niños, adolescentes, a desarrollarse de la manera mejor posible es informándose uno de educador. Porque si el niño es el educando, el educador tiene que estar preparado para pues transferir los conocimientos que se tienen que transferir, porque en realidad si no hay información, no hay desarrollo de ninguna clase. Sí, y también lo que es la disciplina. Recordemos que eso es algo muy fundamental, el amor con disciplina. Creo que está en la Biblia, está escrito, en una mano el pan y la otra el leño. O sea, tenemos que enseñarles a nuestros hijos disciplina con amor. Entonces, pues el día de hoy esta fue nuestra programación y espero que haya sido de su agrado, y igualmente dejamos por acá el número de variedades para que en la próxima emisión podamos responder sus dudas o platicar sobre sus comentarios, que sería el número que está en pantalla, 5682-1298, para que puedan mandar su mensaje por medio de WhatsApp. Bueno, entonces ha sido un gusto compartir con ustedes este momento. Un gran gusto, y le agradecemos a don Ciro el habernos abierto las puertas de este canal para hacer un programa tal vez un poco diferente en las épocas. El programa Variedades.